Han sido elegidos entre los mejores y ahora ha llegado el momento de demostrarlo. Joder, vaya pepino. Este viernes se estrenará en Castilla y León la película española dirigida por el leonés Julio Suárez con guión propio, Tritones más allá de ningún sitio. Una comedia con humor bastante surrealista. Basada en una historia irreal, narra las aventuras de un grupo de pintorescos marinos que tras unos años de deserción, sin ánimo de volver, son reincorporados a filas en la nueva Consejería de Marina de Castilla y León. Hoy en escena ha estado con su director, con el compositor de la banda sonora y con el director de la Orquesta de León que la interpreta. Pero es una comedia de humor surrealista que viene, digamos, como continuación de un corto hecho en el año 93 y que la máxima semejanza que puedes encontrar un poco es el humor de los Monty Python, ¿no? De alguna manera, pero bueno, tiene unas características propias como todo y es un poco mi sentido del humor, vamos a llamarle, o como lo plasmo yo en el cine. Y entonces es una historia difícil de calificar, es una comedia de aventuras, pero la palabra comedia es como muy surrealista del humor, ¿no? La iglesia de San Nicolás y la capilla del Museo Esteban Vicente son los escenarios de la 16ª edición de las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia, una edición con 6 estrenos de obras inéditas y formaciones vinculadas con conservatorios españoles. Espero que hayamos elegido a los hombres adecuados. Son perfectos para la misión. ¿Tú crees? La película Tritones más allá de ningún sitio, que será presentada en Valladolid este jueves, es una disparatada comedia que reivindica el poderío naval de la región. Hace más de 15 años que perdimos el maldito submarino. Una comedia que cumple su objetivo, arrancar la carcajada del espectador y que solo con el argumento y la trama ya dicen mucho. La historia de la unidad de Marina de Castilla y León. Es difícil de calificar la película, ¿no? Porque es una comedia, pero es una comedia de humor surrealista que viene, digamos, como continuación de un corto hecho en el año 93 y que la máxima semejanza que puedes encontrar un poco es el humor de los Monty Python, ¿no? De alguna manera, pero bueno, tiene unas características propias como todo y es un poco mi sentido del humor, vamos a llamarle, o como lo plasmo yo en el cine. Y entonces es una historia difícil de calificar, es una comedia de aventuras, pero la palabra comedia es como muy surrealista del humor, ¿no? Este largometraje, dirigido por este leonés, supone una continuación del corto titulado Estirpe de Tritones, que realizó hace más de 10 años. Haciendo un poco de historia, la película comienza contando en 4 líneas lo que pasó con estos protagonistas en el anterior cortometraje. Es decir, que en la historia previa, pues resulta que la Junta de Castilla y León en el año 91, cuando la Primera Guerra del Golfo, pues un poco recelosa de haber perdido poderío naval desde la época de la conquista de América y con la evolución de la Armada Invencible, la pérdida de nuestra flota en la Armada Invencible, pues entonces quería reivindicar un poquito y haber recuperado su poderío naval y enviaba un submarino un poco surrealista a la Guerra del Golfo para reivindicar un poco este potencial naval y acababa como el Rosario de la Aurora. 3 días más que Colón. Y ahora el largometraje con una nueva historia, pero con los mismos personajes y la Consejería de Marina. Han construido un submarino ya de segunda generación. En vez de ir solo a leña, va a leña y a carbón, no tiene problemas, y entonces recuperan a los personajes aquellos que estaban perdidos en una isla desde aquel naufragio, haciendo un poco el Golfo y habiendo desertado, porque su obligación, o sea, su cuerpo les pide desertar, entonces, pero tienen que volver a la misión es imprescindible. Personajes con personalidad como Ramón Langa, un capitán refranero, el segundo a bordo, un vividor empedernido, y las órdenes de este director leonés. No alcanzo a comprender qué cuestión de honor le impulsó a desertar. Y todo se queda en la tierra porque la ejecución de la misma también está en manos de leoneses. Usted es el mayor fraude de la Marina de Castilla y León. Recordad que Hoy en Escena os invita al estreno de Tritones en Valladolid este jueves. Solo tienes que ser de los primeros en ponerte en contacto con nosotros en hoyenescena@rtvcyl.es. Ha llegado el momento de demostrarlo.
Tritones es la banda sonora original de la película Tritones, más allá de ningún sitio. Como música pensada para la imagen continua, su misión es la de inducir en el oyente unas sensaciones casi subconscientes de peligro, humor, transición. También depende del tipo de película. Siempre se dice que una buena banda sonora debería casi pasar desapercibida, pero no es verdad hasta cierto punto, porque en una película de este tipo hay momentos en los que no es tanto el diálogo como la acción, y en la acción está imbricada, está metida la música. Entonces, bueno, sí, yo tampoco intentaba hacer una música que fuera muy cantable, que fuera, pues digamos eso, tipo, ¿qué te diré yo? Otro tipo de comedias que sales tarareando algo. No quería eso, pero sí, bueno, que en cierto modo la música en un momento determinado contara lo que la imagen no llegaba a contar, ¿no? Entonces, bueno, sin hacer algo que sea muy fácil de cantar, pero tampoco es una música así, digamos, muy ¿cómo te diré yo? Muy poco articulada. Es una música que tiene una cierta melodía, ¿no? Precisamente la gracia de la música está en que la película es una comedia. Pensemos que estamos hablando de un submarino de Castilla y León. Partiendo de esa base, lo que no había que caer nunca, o muy esporádicamente, es intentar que la música fuera graciosa, porque entonces sí que lo estropeamos. Entonces, yo creo que la música intenta ser justo el ancla, ¿no?, de la película, es decir, intentar llevar la situación a un extremo de tensión, de drama auténtico, épico o de cine bélico incluso. Siempre fue la inspiración, ¿no?, las Wood o las películas de submarinos de toda la vida, para que hubiera ese contraste entre un plano a lo mejor absurdo de unos tíos metidos en un submarino pequeñito en un río, y sin embargo que la música, si la oyes fuera de contexto, pueda parecer, pues eso, de un peliculón, pues eso, de guerra auténtica, ¿no? El proceso es sobre guión, que da unas pautas de tiempo y de situación para la composición de las partituras que luego interpretaría la Orquesta Sinfónica de León. Por las características de una grabación donde todos los fallos se ven y se pueden reescuchar y rebuscar, entonces tenía que buscar la perfección técnica. Era la primera vez que interpretaba una banda sonora y el contacto con el director era constante. Yo creo que en gran parte o la gran mayoría de la música de la película está hecha con la orquesta. Toda la banda sonora le pertenece al compositor, pero hay algunas cosas que por falta de tiempo no pudimos hacerlos con la orquesta, aparte que hay algunos números de música que no es propia para la Orquesta Sinfónica. Novedad para ellos, pero no para el compositor, que ya había puesto música al corto que dio origen a este largometraje. Teníamos ya la referencia del corto, que eso es muy bueno, es decir, esto es una especie de prolongación de una historia que ya se contaba en el corto, entonces el estilo ya estaba marcado. Pero también es verdad que en esta película, esto es un largometraje, es mucho más difícil, es decir, ya no es porque tengas más música, que evidentemente la tienes, es que tiene que tener cierta coherencia. Distinta banda sonora, menos en un fragmento, y distinta también la historia, pero con los mismos protagonistas y la misma filosofía, en un largometraje que ya ha sido presentado en León y Ponferrada y que el viernes podrá verse en Valladolid. 14 kilómetros es la distancia que separa el continente africano del europeo por el estrecho de Gibraltar, y el título de la película que podemos ver mañana en el ciclo de cine Con otros ojos en Miranda de Ebro. El cineasta Gerardo Olivares muestra en 14 kilómetros la realidad de la llegada a las costas españolas de la inmigración africana por el estrecho de Gibraltar, un tramo final que tiene su origen a muchos kilómetros de distancia, un viaje que puede durar años y donde se juegan la vida. Tuve la oportunidad de acompañar una caravana de tuaregs que iban atravesando el desierto del Teneré, en el Sáhara, con su caravana de camellos, y nos cruzamos con dos camiones que iban en cada camión como 100-150 personas encima de la carga, ¿no? Y me contaron los tuaregs que se dirigían a Libia, ¿no?, al norte de Libia, para intentar entrar clandestinamente en Europa, ¿no? Ahí fue donde yo descubrí por primera vez que el viaje, o ese viaje que nosotros vemos en televisión, que es el final del viaje, que es atravesar en patera o en cayuco, que ese viaje tenía un principio
muy lejano, que duraba años y que había que recorrer miles de kilómetros atravesando uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, ¿no? Y a partir de ahí se me ocurrió la idea de hacer esta película documental enseñando el viaje de los inmigrantes atravesando África. Olivares combina documento y ficción en la historia de 3 jóvenes africanos, una mujer que huye de la transacción matrimonial a que quiere someterle a su familia y 2 hermanos varones, uno de los cuales destaca con el balón. Convencido por su hermano de que en Europa puede convertirse en una figura del mundo del fútbol, inician su viaje hacia el infierno. La corrupción policial, los tortuosos y sórdidos caminos hasta llegar a Marruecos, así como el negocio de traficantes sin escrúpulos, conforman un entramado que el director recrea en los lugares donde acontece. ¿Por qué no le cuentas a tu familia lo que te hizo de pequeña? Porque no iban a creerme. ¿Ni tu hermana Kaori? ¿Kaori? A esa lo único que le interesa es que le den su parte de la dote. La película cuenta con un discreto equipo de 5 personas, aparte de los 3 actores africanos. Cuando yo era pequeña y me tocaba, ese viejo me tapaba la boca con la mano para que no gritara. ¿Y tu madre nunca te preguntó por las marcas que tenías en el cuerpo? Segovia es referencia de la música más innovadora en la 16ª edición de Jornadas de Música Contemporánea. Unas jornadas en las que se destaca la presencia de músicos segovianos y los estrenos de obras inéditas. Son ya 16 ediciones en las que las nuevas generaciones de músicos formados en la ciudad del Acueducto han ido adquiriendo soltura y calidad. Uno de estos grupos, formados por jóvenes segovianos que nació junto a las propias jornadas, es Ensemble. Entonces eran profesores los que componían esta formación, pero que han sido sustituidos por una nueva generación a partir de 1992. El nuevo Ensemble se presenta en las jornadas después de tener un exitoso concierto en el Festival Coma de Madrid, que organiza la Asociación Madrileña de Compositores. Cada año este grupo estrena en las jornadas alguna obra, en ocasiones dedicadas especialmente para la formación. Es el caso de varias de las canciones interpretadas en este concierto, como Oru Igbodu. Héctor Palomar fue el encargado de abrir las jornadas la noche del viernes, un ciclo en el que lleva 10 años participando. Junto a él estuvieron Noelia Gómez y Alfonso Aguirre, en un dúo de viola y guitarra, y también Eugenio Uñón. De la amistad de 3 músicos surgió el trío Arundonax, protagonistas del tercero de los conciertos. Una apuesta por la recopilación, creación e impulso, y una de las agrupaciones más consolidadas dentro de la música escrita para instrumentos de viento. Las jornadas de música contemporánea continúan el próximo fin de semana, con la capilla del Museo Esteban Vicente como escenario. Será entonces el turno de los jóvenes músicos de Castilla y León y Asturias, el trío Shinzo y el conjunto francés Céline. Una cita que les invitamos a conocer.
¿Quién quiere entradas gratis para asistir al concierto de Fondo Flamenco el sábado en Burgos? Pues tienes que ser de los primeros en contestar a una pregunta y ponerte en contacto con nosotros. La pregunta es ¿cuál es el último trabajo de Fondo Flamenco? Y la dirección hoyenescena@rtvcyl.es. La música es un arte dividido, a la hora de interpretar, entre jóvenes y veteranos, y cada vez está más claro que los extremos cada vez son más extremos. Los componentes del trío musical Fondo Flamenco no pasan de la veintena y ya han superado la centena de conciertos. El sábado serán los encargados de mezclar flamenco y pop en el espacio Caja Círculo de Burgos. Sonrío por tener esta amistad contigo, aunque quizás deba llorar porque nunca seremos más que amigos. Sigo en el puto proyecto de hacerte feliz. En el 2007 lanzaron su primer disco al mercado, Contracorriente, con 11 composiciones de Alejandro Astola, que les hizo darse a conocer por toda la península, ya que su canción Ojalá comenzó a sonar en la radio sistemáticamente. Además, Camilo Echeverry, ganador de Factor X en Colombia, interpretó el tema Ojalá, obteniendo una gran acogida por parte del público colombiano. Que solo quiero ahogarme en mi vaso, hoy que piro en el suspiro de tu último adiós, tendré que echarme... Su segundo disco, Las cartas sobre la mesa, vio la luz en diciembre de 2008 y les ha llevado a continuar su extensa gira, llenando la mayoría de los recintos donde tocan, incluidos lugares tan importantes como Madrid y Barcelona. El sábado será una buena oportunidad de ver muy al norte los sonidos muy del sur. El concierto comenzará a las 9 de la noche. Dejó de ser un juego cuando dijiste te quiero, empezó a ser mi tortura cuando dijiste lo siento, encantado de haberte conocido, pero adiós. Y aquí me tienes pendiente del tiempo, sentado en el minutero de mi reloj. Espera que vuelva, no quiero estar sobrio, la vida es más bonita teniendo tu amor. Y aquí me tienes pendiente del tiempo, sentado en el minutero y cansado de esperar. Espera que vuelva, no quiero estar sobrio. Por hoy es todo, mañana más agenda cultural. Besos, nos vemos.